Y por ahí estamos ya. Entonces, bueno, en esta sesión de gestión de operaciones 2 vamos a desarrollar el tema que tiene que ver con las tecnologías de almacenamiento y manipulación. Originalmente les había puesto por ahí también lo del sistema de información, pero no creo que lleguemos a desarrollarlo porque es bastante amplio el tema. Lo que vamos a hacer es que una parte de esto lo vamos a desarrollar ahorita en la sesión, de ahí les voy a dejar otro material así como hicimos con la sesión anterior porque son contenidos bastante teóricos y vamos a estar trabajando ahorita de cara con los foros para poder discutir, sacar dudas, etcétera. Así es que, bueno, vamos a empezar aquí con esto. ¿Qué es la logística de almacenamiento? Sería como el primer punto que deberíamos de tocar para poder introducir este tema. Y entonces es aquella que se encarga de gestionar y planificar todo lo relativo a los elementos, mercancías o materias primas que una empresa recibe, inclusive los productos, si estuviésemos hablando de empresas comerciales, ¿verdad? Retails, etcétera, pues lo que están recibiendo son productos terminados que al final les van a dar algún tratamiento, ¿verdad? Para el almacenamiento, ¿verdad? Les van a dar algún manejo para eso. Entonces, todos estos elementos que una empresa recibe para realizar sus actividades, ¿verdad? Propias, así como todo lo correspondiente a los productos terminados para su despacho también. ¿Verdad? Entonces se incluye ahí el manejo de productos, es decir, todo ese manejo en el almacenamiento tanto de los insumos que van a ser posteriormente trabajados dentro de las operaciones y que posteriormente pasan a otra área de almacenaje para poder despacharlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es entonces? Si ya estamos hablando ahí, vea, en el caso anterior que dice incluye el manejo de los productos, entonces, ¿qué es manejo de materiales? Es otro de los elementos que forman parte de lo que es el almacenamiento, vea, y la distribución. Vea. Entonces, ahí en todo el proceso de distribución vamos a ver que tenemos ahí, junto al almacenamiento, es inherente la parte del manejo de materiales. De ahí son todas aquellas actividades que se involucran, ¿verdad? Para el movimiento de los materiales, ya sea de entrada hacia los almacenes de materias primas, de insumos, de todos estos elementos previo a las operaciones. Entonces, todas aquellas operaciones, todas aquellas actividades que vayamos a desarrollar, ya sea que, por ejemplo, recibimos, ¿verdad? Desde nuestros proveedores los camiones, entonces que si vamos a revisar los materiales, que si les vamos a hacer pruebas, que si los vamos a llevar a otro lugar aparte, si se van a pesar. Todas esas actividades que vayan relacionadas desde la descarga hacia dirigir estos productos o insumos hacia los almacenes, ¿verdad? Todos esos movimientos que vamos a generar y esas actividades previas a eh, llevar a guardar esos materiales, es lo que se denomina el manejo de materiales. Asimismo, cuando ya tenemos almacenados y, por ejemplo, vamos a llevar esos productos hacia el área ya de operaciones, de producción, para que se les den la transformación en sí, esas actividades también se consideran parte del manejo de materiales. Y asimismo, de la otra cara, ¿vea? Si ya terminaron las operaciones y los vamos a llevar hacia las bodegas de producto terminado, pues ahí entran también todas las actividades de manejo de materiales, así como si ya están almacenados y los vamos a despachar, el seleccionar esos productos, esos pallets, etcétera, y que los vayamos a agrupar en un pedido que se va a despachar hacia algún lugar, ¿verdad? Entonces eso toma en cuenta también como el manejo de los materiales. Entonces, eh, hay ciertos motivos, ¿verdad? Por los que definimos que el almacenaje es necesario. Las no tan nuevas, ¿verdad? Pero sí relativamente nuevos enfoques de producción, de seguro ya lo han oído nombrar por ahí, Lean Manufacturing, ¿verdad? Y todas estas
filosofías de producción donde nosotros pretendemos optimizar, hablamos de que lo ideal para una empresa, ¿verdad? Por lo menos en el caso de las empresas eh, de manufactura y asimismo también las comerciales de servicios, ¿verdad? Lo ideal para todos ellos es que los inventarios, ¿verdad? Es decir, lo que estamos almacenando, sea lo mínimo posible, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué ellos hacen el énfasis en que deberíamos de tener al mínimo los stocks? ¿Verdad? Y es por el hecho de que hay un costo asociado hacia el almacenaje, hacia el mantenimiento y hacia la manipulación de estos productos, ¿verdad? De estos insumos, de estos materiales, materias primas, que la empresa está cargando por mantenerlos ahí nada más, ¿verdad? E inclusive hay riesgos asociados a ellos que al final la empresa corre, ¿verdad? Al tener un inventario de cierta cantidad. Imagínense de repente que nosotros nos aprovisionamos y decimos, no, yo prefiero tener un montón ahí guardado en la empresa porque así, si pasa cualquier cosa, yo tengo ahí y no dejo de producir. Perfecto, pero va a haber, imagínense que son productos de alguna forma perecederos. Vea, lo que implica es que voy a tener que darles condiciones de almacenamiento adecuadas para que ellos no se vayan a arruinar. Vea, entonces probablemente voy a tener que invertir en áreas de almacenamiento que tengan control de temperatura, de humedad, de luz, etcétera. Vea, y eso pues, es un gasto bastante grande. Ahora, lo otro, ¿qué sucede si, por ejemplo, se nos arruinan esos materiales? Si se dañan, hay un accidente, etcétera, esa pérdida la voy a cargar yo. ¿Verdad? Como empresa la vamos a cargar nosotros porque ya está dentro de nuestro dominio. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si las materias primas que yo voy a ocupar, en vez de que las tenga yo almacenadas en mi empresa, las tiene mi proveedor? ¿Verdad? Si a él le sucede un percance, si a él se le arruinan lo que sea, ese ya es problema de él. ¿Verdad? Entonces ya no incurro yo en gastos. Entonces para mí va a ser más saludable tener inventarios pequeños, mínimos, los necesarios para poder producir día a día o para poder comercializar la cantidad que se requiere y estar reabasteciendo de manera oportuna para no quedarme sin producir, sin vender, ¿verdad? Pero que esos inventarios no sean excesivos, ¿verdad? Entonces, ahora, van a haber ciertos casos en los que yo no puedo darme el lujo de estar tan al ras con mis inventarios, ¿verdad? Y en ese momento es donde venimos, bueno, entonces, ¿por qué debería de almacenar? ¿Verdad? Entonces, la primera opción es reducir costos de producción y transportación, ¿verdad? Entonces, hay costos de producción asociados al arranque y operación, ¿verdad? Que si yo, por ejemplo, paro por falta de materiales, ¿verdad? Ese costo va a ser bastante grande y si para la empresa o para las máquinas, por ejemplo, en donde yo estoy trabajando, el hacer esos paros, ¿verdad? Si de repente yo tengo una máquina que tiene que estar constantemente trabajando, que para arrancar se tarda demasiado tiempo, ¿verdad? Y se incurre en demasiados insumos para hacer un arranque que me conviene más tenerla produciendo todo el tiempo, ¿verdad? Entonces en ese momento para mí me conviene mejor tener un gran inventario que me permita suplir esas necesidades de producción, aunque el mercado no me esté consumiendo o no me esté liberando tan rápido ese producto que yo estoy produciendo. Pero si de repente voy a parar unas cuantas horas para volver a arrancar solo por no tener inventarios altos, pero eso implica un alto costo para yo poder volver a arrancar, ¿verdad? En ese momento podemos poner en una balanza y decir, bueno, quizás me conviene más cargar con el nivel de inventario extra que yo voy a tener a gastar este montón de dinero en tener que parar y volver a arrancar. Otro de los motivos son los costos de carga parcial o por carga completa. ¿De qué estamos hablando con esto?
como hablamos de reducir costos de producción o costos de transportación, ya hablamos en el primero, ¿verdad? De esos costos asociados a la producción, pero ahora hablamos de los costos de transporte. De repente yo traigo volúmenes de algún país fuera de nuestra frontera, ¿verdad? Entonces, yo tengo, por ejemplo, que traer desde Europa algún tipo de insumo, desde Asia, ¿verdad? Y entonces tengo que mandar a pedir cierta cantidad, pero de repente lo que voy a ocupar es medio contenedor, ¿verdad? O es un poquito y no me hacen el viaje por esa cantidad. O me dicen, mira, sí está bien, o sea, yo te lo puedo enviar, pero vas a tener que pagar por el contenedor completo, ¿verdad? Y te va a ir solo con ese poquito de producto que vos estás pidiendo ahorita, ¿verdad? Entonces en ese momento uno dice, bueno, voy a pagar todo el costo del contenedor al diluirlo dentro de los productos que yo tengo, ¿verdad? O que voy a traer, como son pocos, ¿verdad? Entonces el costo se me va a ir para arriba, ¿verdad? Del producto, por que son pocos los productos que están sopesando ese costo del flete y de todos los trámites de importación y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pueda que me sea más beneficioso traerme el contenedor lleno, aunque sepa que lo voy a tener almacenado ahí, ¿verdad? Pero me va a reducir el costo, me va a diluir esos costos de esa importación, de esos fletes, etcétera, entre un montón de productos más, y entonces el costo unitario va a ser mucho más bajo de lo que yo tendría si solo me traigo una porción de producto, ¿verdad? Ahora, hay opciones, por ejemplo, de traer cargas consolidadas en algunos momentos, ¿verdad? Que de repente hay operadores logísticos que le dicen, va, mire, yo tengo un contenedor que voy a traer, que lo traigo consolidado de cargas, pero ahí viene productos de este tipo, de este otro, y voy a meter los suyos, y con eso llenamos el contenedor, lo traemos y yo le cobro una tarifa. Vea, muchas veces esa tarifa va a ser aún más alta de lo que me saldría si yo traigo mi contenedor completo, solo mío. ¿Verdad? Y lo otro es que probablemente las condiciones en las que venga el producto no sean las adecuadas o no sean las mejores que yo pueda tener para mi producto. ¿Verdad? Entonces, sí siempre hay opción de poder hacer eso, ¿verdad? En algunas ocasiones, en otras ocasiones no es factible. ¿Verdad? Pero ahí es donde vamos a tener que evaluar realmente qué tanto me interesa jugármela con tener inventarios altos con tal de garantizar las condiciones de transporte y los costos más bajos que se puedan tener por producto, ¿verdad? Es decir, el costo unitario. Ahora, otra de los motivos del por qué es por el coordinar la oferta y la demanda, ¿verdad? De repente puede ser que yo tengo productos, ¿verdad? Con cierta demanda estacional, y entonces en esas etapas, no sé si conocen o manejan el término de una demanda estacional, si ya han visto algo referido a eso. Ok, cuando hay picos por venta, cuando es por temporada, en meses específicos, correcto. De repente nosotros podemos tener picos en una gráfica de una serie de tiempo, de cómo se consumen los productos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pueda que se deban a una aleatoriedad, ¿verdad? De cómo se comporta el mercado, ¿verdad? Pueda que se deban a una situación en específico que nos detonó una alza o una baja de eso, pero hay otras que se generan por temporadas, precisamente como ustedes comentan. ¿Verdad? Y muchas veces esas temporadas, si se tiene información suficiente
y es posible y se comportan, ¿vea?, cada cierto periodo de la misma forma, pues probablemente podemos pronosticarlo, ¿vea?, y entenderlo y saber cuál va a ser la cantidad que nosotros vamos a poder vender en esas temporadas, ¿vea? Pero hay veces que esas temporadas suelen ser bastante atípicas. Entonces, muchas veces nos conviene más, y sabiendo que solo podemos vender ese tipo de producto en esa temporada en específico, ¿vea?, entonces muchas veces nos conviene más tener un poco más de inventario, ¿vea?, con tal de garantizar que si vemos que se están reventando la demanda, ¿vea?, que de repente está eh, bien alta, más de lo que nosotros habíamos pronosticado, que tengamos la capacidad de poder reaccionar y no decir, ah, chica, necesitábamos 100 unidades más, ¿verdad? Ah, pues hay que mandar a pedir y van a venir en 2 semanas, ¿verdad? Y probablemente para entonces se acabó la temporada de demanda, ¿verdad?, de ese producto en específico. Entonces, eh, en ese momento perdimos esa oportunidad de vender, ¿verdad? Entonces, o de producir o etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese momento, para nosotros las demandas estacionales representan una incertidumbre hasta cierto punto, ¿verdad?, de cuánto puede llegarse a vender, y entonces probablemente una de las mejores estrategias que podamos tomar es mantener un inventario de seguridad un poco más alto para ese momento, ¿verdad?, para poder reaccionar en cualquier situación de que se eleven las ventas, ¿verdad? Otra de las razones puede ser con producciones por suministro de temporada. De igual forma, de repente eh, pueda que no sean la demanda de nuestros productos la que se mueva así, sino que sean eh, la temporada de producción de nuestros proveedores, ¿verdad?, que de repente hayan cierto tipo de insumos que solo se producen en cierta época del año y que de ahí a mí me toca quedarme esperando hasta la siguiente temporada para poder adquirirlo, ¿verdad? Entonces en ese momento yo digo, bueno, si no me aprovisiono ahorita para lo que resta del año y tengo alguna sospecha de que puede incrementarse la demanda, ¿verdad?, entonces si yo no me aprovisiono ahorita con estas materias primas, con estos insumos, después voy a estar lamentándome el que no pude seguir produciendo, ¿verdad?, o que me quedé, que paré la producción, o que ya no pude seguir vendiendo en esta temporada, etcétera. Entonces, esa es la otra cara, pero ya del lado de nuestros proveedores, ¿verdad?, que de repente ellos produzcan en ciertas épocas del año y entonces me obliguen a mí a comprar inventarios excedentes para poder estar aprovisionado por cualquier situación. Y la otra, pues es definitivamente cuando tenemos unas demandas inciertas. Si nosotros no hemos podido mapear bien nuestros productos y entender cómo es el comportamiento del mercado, ¿verdad?, o cuando nosotros estamos analizando vemos que definitivamente no tiene un comportamiento normal, ¿verdad?, que nosotros podamos definirlo y decir, ok, esto va a llevar esta tendencia o va a estar cambiando, va a estar fluctuando cada tanto, pues una de las mejores opciones, ¿verdad?, en la mayoría de los casos es almaceno en vez de perder esa oportunidad de venta. Ya, claro, muchas veces esto vamos a tener que saber balancearlo, porque si el almacenaje de esos productos, de esos insumos, es demasiado alto y no vale la pena pagar ese almacenaje con tal de vender, mejor sacrifico esa oportunidad de venta y me quedo con lo que yo sé que voy a lograr colocar, producir, vender, etcétera. Otra de los motivos por los que puede ocuparse inventarios es para ayudar al proceso de marketing. Así de repente lo que estamos haciendo es que ya no estamos produciendo nosotros el montón, sino que es marketing quien está eh, jalando nuestra producción y diciéndonos, hey, estoy poniendo estas oportunidades, voy a poner estas ofertas, además estoy haciendo estos convenios, y ellos están lanzando un montón de iniciativas para lograr vender nuestros productos
Entonces, como hay cierta incertidumbre siempre de si esto va a pegar o no va a pegar, ¿verdad? Porque eso ya no está dentro del comportamiento normal de nuestra demanda. Esas ya son iniciativas específicas que se generan para poder eh, aumentar las ventas. Entonces, en ese momento, cuando yo quiero, cuando yo quiero colocar o quiero aumentar esas ventas, ¿ya? Yo tengo que tener los materiales, las materias primas, los productos disponibles para que si yo impulso al mercado a comprarme, no me vaya a suceder que, como dicen por ahí, ¿verdad? Si uno, hay un dicho ahí famoso que dice, ten cuidado con lo que pide porque se te puede cumplir, ¿verdad? Entonces, esa es la situación de este caso, ¿verdad? Empezamos a hacer muchas actividades de marketing para impulsar las ventas y todo, y de repente me quedo sin insumos, sin materiales para poder producir. De nada sirvió que yo haya movido cielo y mar para poder hacer que los clientes lleguen a mí y después decirles no hay. ¿Verdad? Entonces, en ese caso, esa es la idea. ¿Verdad? Entonces, primero permite tener tiempos de respuesta más rápidos. Por ejemplo, ahora con esta cuestión de marketing tenemos asociadas la parte de las garantías también. ¿Verdad? Imagínense las políticas que maneja, por ejemplo, Walmart y todos estos que están ahora que, mire, si le salió malo, venga, se lo cambio. Eso solo lo pueden lograr si ellos tienen un poco más de inventario del que planean vender, porque precisamente ya debemos de tener mapeado cuál es el porcentaje de productos malos que nos van a salir de los productos que estamos queriendo vender, ¿verdad? Y entonces obviamente voy a tener que tener ese porcentaje de productos malos que me salen disponibles como un inventario extra para poder hacer esas sustituciones y dar las garantías. Si no, de nada va a servir el hecho de que yo le diga, no, mire, si le sale malo, se lo cambio. Y llegan a cambiarlo. Mire, pero hay que esperar 3 meses a que vengan. ¿Verdad? Les va a votar cualquier estrategia de marketing que hayan diseñado a raíz de esa rápida respuesta. ¿Verdad? Y otra cuestión es despachos inmediatos, como ustedes ven por ahí. Muchos almacenes, muchas comerciales ahora tratan de vender o de apoyarse en el hecho de que ellos pueden satisfacer en tiempo récord las necesidades del cliente. ¿Verdad? Entonces, el tener inventarios a disposición de los diferentes insumos nos permite tener esa capacidad de respuesta que se requiere, ¿verdad? Esa rapidez para la entrega de los productos, de los pedidos, que vayan de acorde a lo que nosotros estamos ofreciendo. Imagínense ahora, todas las pizzerías arrancaron con que en menos de 30 minutos o es gratis, ¿verdad? Pero ahora cada vez que uno habla le dicen, pero ahora no está disponible esa promoción. Entonces uno se queda ahí. Entonces, ¿para qué ofrecen algo si no lo van a cumplir, ¿verdad? Entonces, similar pasa con las empresas, ¿verdad? Otro caso es ayudar en el proceso de producción, ¿verdad? Muchas veces hay procesos como la fermentación, el secado, la maduración, etcétera, que tienen su tiempo para trabajarlo y no se puede frenar y no se puede acelerar, no se puede hacer nada al respecto. Por ejemplo, vamos a producir algún licor que tiene que tener su tiempo de añejo y por más que yo quiera y le quiera hacer lo que sea, esos barriles de licor o esas tancadas de licor van a tener que estar añejándose durante X tiempo para que la producción o para que el producto tenga las características que ofrece. Entonces, ¿qué me queda? Voy a tener que tener áreas de almacenamiento bastante grandes, ¿verdad? Para poder cumplir con esos procesos de añejamiento. ¿Verdad? Otra de las opciones es, por ejemplo, servicios de valor añadido, empaques especiales, etcétera. ¿Verdad? Entonces, en algún momento, el tener inventarios más grandes nos permiten dar otro tipo de servicios, ¿verdad? Otro tipo de opciones para
satisfacer ciertas necesidades de la producción, ¿verdad? Ciertas necesidades del cliente, ¿verdad? Entonces, al tener un inventario mayor nos permite trabajar de esa forma, ¿verdad? Entonces, básicamente por ahí rondan los motivos de por qué yo debería de tener un almacenaje, ¿verdad? Y en muchos de los casos va asociado hacia la parte de la incertidumbre en la demanda, ¿verdad? El no querer jugárnosla, entonces mejor tenemos inventarios porque no sabemos si realmente esto va a pegar o no va a pegar, ¿verdad? Entonces, dentro de esto vamos a tener una serie de elementos básicos para la gestión del almacenamiento, como lo son la estructura de la ubicación, es decir, de dónde se van a colocar estos inventarios. Sistemas de seguridad física del almacenaje va a ser importante también. Sistemas de condiciones controladas, que ya los vamos a ver por ahí. Sistemas de software de gestión de inventarios, que también es muy importante, el manejo de la información, que sea efectiva, rápida, eficiente, ¿verdad? Y equipo de manejo de materiales. Entonces, estas 5 áreas vamos a estar desarrollando en este tema para poder explicar de forma general todos los elementos que intervienen para poder hacer una buena gestión del almacenamiento. Entonces, hablando específicamente de las estructuras de ubicación, tenemos diferentes formas de almacenaje. La primera es que tengamos un almacenaje al piso, ¿verdad? Es decir, así al nivel en donde nos encontramos, se puede almacenar directamente al piso o con algún tipo de elementos para protegerlos por cualquier situación, ¿verdad? De que se genere algún derrame, inundación, etcétera, ¿verdad? O que no entre en contacto con el piso, pues se pueden tener algunos elementos, pero se denomina al piso porque no hay estanterías, no hay nada de por medio. Ahora, podemos tener también estanterías móviles, ¿verdad? O desarmables. Podemos tener estanterías fijas, ¿verdad? Donde nosotros ya definimos una estructura como tal, y ya nos va a quedar así hasta que decidamos remodelar o hasta que cambiemos de locación, ¿verdad? Pero al final definimos para cierto volumen y eso es lo que vamos a poder almacenar en las condiciones en las que hemos definido. Y por último, las condiciones controladas, ¿verdad? Ya lo vamos a ver por ahí. Entonces, en la estructura de ubicación al piso, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está la imagen, ¿verdad? Si ustedes se fijan, podemos tener X cantidad de pallets uno encima del otro, haciendo este almacenamiento. Puede ser que lo tengamos todo junto, una hilera tras otra, o que de repente dejemos pasillos en medio para poder llegar a los productos si es que se requiere extraer algún pallet en específico, algún SKU que nosotros denominemos, que por cuestiones de vencimiento, ¿verdad? Que por cuestiones de fecha de producción, que por hacer rotar el inventario, etcétera, nos convenga llevar un control de eso. Entonces, por lo general, son materias primas, insumos o productos que no se dañan tan fácilmente, puesto que van a quedar expuestos ahí y el apilamiento va a ser uno sobre otro, ¿verdad? Entonces, el que está aquí abajo está recibiendo la carga completa de todos los que se encuentran aquí apilados, ¿verdad? Y obviamente habrá que tener algún desarrollo tanto de los empaques de cada una de las unidades de almacenamiento más pequeñas, como de la capacidad en general para poder soportar esa cantidad de peso y que al final no vayan a ceder, a dañarse los productos, etc. Entonces, por eso habla de que son cosas que no se dañan tan fácilmente. Probablemente pueden ser productos o ya sean muy livianos o productos que sean bastante robustos, bastante duros, que no vayan a sufrir ningún deterioro. También se ocupa para cargas muy pesadas, grandes o de rápida rotación en bodega. ¿Vea? Si de repente no tuviésemos este montón de cajitas, sino que, por ejemplo, estamos almacenando ladrillos, ¿vea? O cualquier material de construcción, pues esta es una buena forma de almacenarlo, ¿vea? Porque son muy resistentes, pueden estar uno encima del otro y no va a pasar nada. ¿Qué es lo que se realiza con esto? Pues se delimitan las áreas, ¿vea? Y son ubicados directamente en el piso o en tarimas, como se muestra ahí. Se ubican las cargas unitarias, y carga unitaria se le denomina a este pallet, ¿vea? Que al final
debe tener una cantidad de unidades de almacenamiento más pequeñas. Vea, si por ejemplo nosotros decimos aquí tenemos cajitas pequeñas que van a llevar 12 unidades, ¿vea? Pero esas las agrupamos en pales de 24 cajas. ¿Vea? Entonces, esa unidad de almacenamiento es la más grande, la que tiene toda esa cantidad de cajas con cierta cantidad de unidades. ¿Vea? Eh, son dispuestas en fila, dejando pasillos para su acceso entre cada fila, como dice ahí, o pueda que no. Entonces, ¿qué ventajas, qué desventajas tenemos entre todo ello? Bueno, algunas de las ventajas son la nula inversión en equipo de almacenaje, ya porque no vamos a tener ninguna infraestructura asociada a ello para poder almacenarlas, como decir voy a diseñar racks o voy a comprar estanterías ya definidas para ello. Hay un control visual hasta cierto punto del stock porque no se almacenan en mucha altura, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de este almacén, nosotros podríamos tener una mayor visibilidad de todo el campo donde se encuentran los productos, eh, pero si por ejemplo ya son productos más robustos como estos, pues sí sería un poco más difícil observar. Necesidad de equipo básico para el manejo de inventarios, por ejemplo, acá en el caso de estos, probablemente necesitaremos un montacarga de los más sencillos, ya que no tenga mucha elevación ni nada. En el caso de este, por ejemplo, manejamos carretillas, podemos manejar yales manuales, ¿vea? O diablillos, o como se les llame, ¿vea? Los montacargas manuales, pero que son, no son mecanizados. ¿Vea? Entonces es mucho más sencillo manejar este tipo de almacenaje para cierto tipo de productos. Algunas de las limitantes, vea, pues primero en el apilamiento, vea, no todos los productos van a ser adecuados para poder apilarse de esta forma. Tienen cierta altura hacia la que podemos apilar sin ningún problema. Por lo mismo que decíamos ahí, que no se puede tener apilamientos muy altos por las características del producto y por el peso que este genera, entonces se desaprovecha muchas veces el espacio cúbico, es decir, la altura. En algún otro tipo de almacenes es más fácil o logramos ocupar más la parte aérea teniendo racks de 10 niveles, 6 niveles, etcétera. En este caso va a ser un poco más complicado. Si se define por este almacenamiento donde no hay pasillos, pues va a ser un poco más difícil el acceso a la carga que está al fondo o en la base de los apilamientos, por ejemplo. Y si esa es la situación y nos toca hacer pasillos, pues obviamente se desaprovecha bastante espacio en cuanto a pasillos para poder acceder a todo el producto. Por otra parte, tenemos lo que son las estanterías móviles, que es una estructura que no se encuentra, si se fijan aquí, se parece bastante a los racks normales, solo que estos no se dejan anclados al piso, tienen unos rieles a través de los cuales estos se pueden mover con algún tipo de mecanismo. Y entonces así nosotros vamos a ocupar únicamente un espacio para poder movernos entre ellos y todos se van a encontrar pegados uno tras otro. Entonces, la ventaja de esto es que solo vamos a requerir un espacio de pasillo para poder trabajar o descargar los materiales y cargarlos, y todos van a poder encontrarse pegados uno tras otro. Ahora, esto cuando yo quiera ingresar a cada uno de ellos, pues voy a tener que hacer el movimiento. Recomendable para materias primas, insumos y productos de baja rotación, vea que de repente no vamos a tener que hacer una labor tan dinámica para preparar pedidos de ellos, vea, y tener que estar moviendo cada uno de los racks de un lado para otro.
¿verdad? Que sean hasta cierto punto ligeros, aunque tienen su capacidad de aguante, ¿verdad? Pero se esperaría que no sean productos tan pesados. ¿Verdad? Eh, Se pueden utilizar en conjunto con almacenes de temperatura controlada o frigoríficos. Y son aquellos, como les comentaba, que no tienen una gran dinámica de despacho. Es decir, que no voy a tener que preparar eh, 40 o 50 pedidos aquí y voy a tener que estar moviendo de todos los pasillos para armar cada pedido. ¿Verdad? Entonces, eh, para almacenes con dinámicas un poco más lentas. ¿Cuáles son sus ventajas? Pues reduce al mínimo el área muerta de pasillos, ¿vea? Porque como estamos viendo ahí, todas las hileras de racks se pegan una con otra y solo queda el espacio de un pasillo para poder moverlos y meterse entre ellos, ¿vea? Permite el acceso individual a cada referencia o unidad de carga, ¿vea? Para poder hacer, en el caso de que toque hacer inventario, ¿vea? O revisar alguna codificación de productos, algunas características, pues nos permite acceder fácilmente, no como la ubicación al piso donde no tenemos pasillos. Disminuye el espacio requerido para bodegas también, porque nos permite optimizar ese espacio de pasillo, ¿verdad? Que ya mostramos ahí. Ahora, ¿qué sucede? Probablemente el mecanismo este va a ser un poco más elevado en cuanto al costo. ¿Verdad? El control de inventarios es un poco más complicado, ¿verdad? Porque vamos a tener que estar moviendo rack tras rack para poder hacer revisión de ellos. Eh, Requiere una mayor precaución para su manejo, ¿verdad? De repente se puede dar algún accidente ahí que alguien no avise y vaya a quedar atrapado o algo. Entonces para ello habrá que tener algún tipo de señalización, de metodología de seguridad, sensores, etcétera, ¿verdad? Para no cometer algún error ahí. Eh, no se recomienda para cargas demasiado pesadas, ¿verdad? Y pues eso va a depender también de la capacidad del motor con el que vamos a estar moviendo esto. Y limita el manejo de productos o de pedidos en simultáneo, ¿verdad? Es decir, si en un área donde yo tenga diferentes racks separados por pasillos, pues uno puede estar preparando un pedido en el que el otro prepara otro y todos tienen acceso a todos lados, ¿verdad? Pero en ese caso, si alguien quiere ingresar al rack 1 y yo tengo el pasillo ahorita definido entre el rack 5 y el rack 6, voy a tener que mover todo eso para poder acceder al otro. Entonces, no nos permite esa dinámica en simultáneo. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Terminaríamos de definir lo que son las estructuras fijas. Eh, para cerrar con esta parte de la estructura de almacenamiento y les voy a subir ahí la información de lo que resta, que tiene que ver con la parte de seguridad de acceso a las áreas, la parte de áreas controladas, de áreas con condiciones controladas, los sistemas de gestión de información, y por último algunos elementos de manejo de materiales. Eso lo voy a subir el día de mañana, les queda ahí para que lo puedan revisar durante el fin de semana y seguimos comentando ahí en la parte del foro, ¿verdad? Para que podamos ir discutiendo algunos elementos, sacando algunas dudas. Por ahí les voy a dejar unos videos correspondientes a estos tipos de almacenamientos, de estructuras de almacenamiento para que vean cómo funcionan ya en la realidad y algunos elementos ya de cara a la tecnología, a las tecnologías 4.0, como lo veíamos ahí con lo de Amazon, ¿verdad? Por ejemplo, elementos para manejo de materiales, para almacenaje, que ya son automatizados, que ya implican sensores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, bueno, por ahí están haciendo, bueno, con esto cerraríamos la sesión de hoy, ¿verdad?